Hoy quiero contarte una historia. No, ahora en serio, quiero contarte una historia, la historia de Anne y Mary, dos gemelas idénticas nacidas en el mismo lugar, criadas en la misma casa y como gemelas increíblemente parecidas. Sin embargo, esas similitudes no duraron para siempre. A los 30 años, Mary fue diagnosticada con trastorno bipolar, mientras que Anne siguió manteniendo un buen estado de salud mental. No obstante, a los 40 años, Anne fue diagnosticada de enfermedad cardíaca grave, mientras que Mary se mantuvo en una buena forma física hasta avanzada edad. No solo esto, sino de que a medida que pasaban los años, las hermanas gemelas iban pareciendo cada vez menos. Este ejemplo en concreto es ficticio, pero como este, existen muchísimos casos reales que muestran cómo gemelos monocigotos, es decir, gemelos que surgieron del mismo óvulo fecundado y que por tanto comparten la misma información genética, pueden llegar a desarrollar enfermedades muy diferentes y han ido sumando diferencias a medida de que pasan los años. Pero si nuestra información genética realmente dicta qué somos y cómo funcionamos, ¿cómo pueden ser tan diferentes si comparten el mismo ADN? Hoy hablamos de la epigenética. Conocemos que el ADN de nuestras células contiene la información genética, que define quiénes somos, cuáles son nuestras características, y esto es en cierto modo verdad. Es el motivo por el que una alteración genética, por ejemplo, un cambio en la secuencia de la información que conforma el ADN, puede dar lugar a una enfermedad tan conocida como el cáncer, la fibrosis quística o el daltonismo. Sin embargo, aquello que dicta qué eres, cómo funciona tu cuerpo e incluso las enfermedades que puedes desarrollar en un momento concreto no solo viene dado por tu ADN, sino por la forma en la que éste se lee. Dentro de lo que es la larga secuencia del ADN, los genes son fragmentos dentro de esta secuencia que contienen la información para sintetizar las proteínas, esas moléculas que necesitan la célula para funcionar. Concretamente, cada gen tiene información para sintetizar un tipo de proteína, pues cuando un gen es leído y da lugar a su proteína, decimos que este gen se está expresando. Es decir, que el gen está activo, está teniendo un efecto en la célula, y la gracia de esto es que esta expresión de genes va variando en función del momento. Es decir, la célula se activa y se desactiva los genes según lo que necesitas en cada momento, lo cual es súper importante porque permite adaptarse a los cambios constantes en su entorno. Por ejemplo, imagínate que estás cocinando y te quemas con el sartén. En otras palabras, más biomédica, se ha producido un daño en el tejido, en el que han muerto células que deberán ser reemplazadas. Para reparar este tejido dañado, las células de alrededor de la herida deberán dividirse para dar lugar a nuevas células. Es decir, tendrán que activar los genes involucrados en la división celular, o sea que la célula necesita encender y apagar genes según le convenga. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue activar y desactivar un gen a tu antojo? Pues precisamente a través de la llamada epigenética. Epigenética significa por encima de la genética. Y básicamente consiste en añadir o quitar pequeñas moléculas químicas en zonas concretas capaces de activar o desactivar genes. Es decir, son marcas químicas que cambian la forma en la que se lee el ADN, pero sin alterar su secuencia genética, que en el fondo sigue siendo la misma. Por ejemplo, imagina la frase: no está mal la homeopatía. Si te digo esto, seguramente entiendas que no tengo una mala opinión sobre la homeopatía. Mientras que si le añado algunos signos de puntuación, el significado de la frase cambia totalmente. El ADN vendría a ser las palabras de un texto y la epigenética serían los significados de puntuación que harían que se leyese de una forma u otra. Vale, esto suena muy abstracto, pero yendo a la biomedicina, ¿qué significa exactamente? ¿Qué le hace la epigenética a nuestros genes para cambiar la forma en la que se expresan? Pues prepárate para ver una vez más por qué nuestro cuerpo es increíblemente complejo y fascinante. Como hemos dicho, las modificaciones epigenéticas consisten en añadir pequeñas moléculas químicas en sitios muy pensados del ADN. En este video vamos a ver concretamente dos formas de cambiar la expresión de un gen alterando directamente el ADN o alterando las proteínas que empaquetan el ADN. Empecemos por esa última. Una de las cosas que más me fascina del cuerpo humano es la longitud que tiene el ADN de nuestras células. Dentro de cada una de nuestras microscópicas células se guarda un total de 2 metros de ADN. ¿Cómo salen las cuentas? Pues eso es así como el ADN no está todo desparramado por la célula, sino que se encuentra ultra empaquetado de forma muy estructurada y diseñada, gracias a unas proteínas llamadas histonas, sobre las que se desarrolla el ADN para empaquetarse. Si entendemos el ADN como una secuencia de información genética que la célula necesita leer, es fácil imaginar que si ese ADN está muy empaquetado, este será ilegible, básicamente porque las proteínas que se encargan de leer el ADN no podrán acceder a él correctamente. Por lo tanto, los genes que se encuentren en zonas del ADN muy empaquetadas estarán inaccesibles, y por tanto, esos genes estarán apagados y no se van a expresar. ¿Qué debemos hacer si queremos activar esos genes? Pues, siguiendo la misma lógica, desarrollar el ADN. Cuando los histonas desarrollan el ADN, esa información vuelve a estar accesible y sus genes pueden expresarse en nativos. ¿Cómo controla una célula que las histonas desarrollen o enrollen los fragmentos de ADN que le interesan? Pues a través de la epigenética, la célula añadirá pequeñas moléculas químicas que a las histonas cambiarán su estructura y por tanto el empaquetamiento del ADN.
Aunque existen otros ejemplos, una de las moléculas químicas que pueden hacer esto es el llamado grupo acetilo. Cuando se añade un grupo acetilo a una histona, esta cambia su estructura de forma que el empaquetamiento se relaja y el ADN pasa a estar accesible para leerse. Pero la epigenética también es reversible. Podemos hacer lo contrario, quitar ese grupo acetilo de forma que la histona vuelve a cambiar su estructura, compacta de nuevo el ADN y este ya no se puede leer. En este caso parece un juego tan tonto de empaquetar y desempaquetar el ADN, pero este es un ejemplo de cómo las células pueden tener algunos genes activos mientras que otros están silenciados. Aquí viene un dato mind-blowing de la biomedicina. Todas las células de tu cuerpo tienen el mismo ADN, los mismos genes, ya sea una célula hepática, una neurona o una célula de tu retina. ¿Cómo es posible si son tan diferentes? La cosa es que gracias a la epigenética que permite modificar la estructura de las histonas y cómo se empaqueta y se lee este ADN, cada célula tendrá activos únicamente los genes que le interesen. Por ejemplo, una célula de hígado expresará genes que le permitan metabolizar ciertos fármacos, pero no le interesan genes que nos permitan ver con nuestros ojos, mientras que en una célula de la retina pasará lo contrario. Le van a interesar los genes que le permitan la visión y los fármacos, pues prácticamente nada que ver. En resumen, la modificación de las histonas es una forma útil de cambiar la expresión de los genes a nuestro antojo, pero existe una forma de epigenética más directa, que en lugar de afectar a las proteínas que empaquetan el ADN, afecta directamente al ADN. La forma más sencilla de epigenética y también la más estudiada es la llamada metilación del ADN. Se llama así porque consiste en añadir una molécula química llamada grupo metilo a las bases nitrogenadas del ADN, concretamente a las citosinas. Para que veas hasta qué punto es todo ultra específico, este grupo metilo, ahora unido a la molécula de ADN, va a impedir que se le adhieran las proteínas necesarias para leer el gen concreto, con lo que quedaría inactivado. Sería algo así como si tuviésemos un libro que representaría todo el ADN, toda la información genética, y esa página fuera un gen. Si le pusiéramos una pegatina enorme, estaríamos impidiendo que la persona encargada de leer eso pudiese hacerlo, bloqueando la lectura de esa página. Por suerte, como hemos comentado, la epigenética es un proceso reversible. Igual que podemos añadir el grupo metilo que bloquea el gen, también existe el proceso contrario, la desmetilación, en el cual se retira ese grupo metilo y el gen se activa. Lo mismo pasaba con las histonas que hemos visto. Añadir un grupo acetilo desarrollaba el ADN y activaba el gen, mientras que quitarlo lo volvía a enrollar, inactivando el gen. O sea, estamos diciendo que la epigenética es capaz de, partiendo de una misma información genética, de un mismo ADN, cambiar la forma en la que éste se lee, simplemente añadiendo o quitando ciertas moléculas químicas. Y esto no te va de vuelta a la historia de antes, al ejemplo de las gemelas. Por mucho que dos personas nazcan con la misma información genética, nunca van a ser iguales porque su epigenética va a ser distinta. Nunca estarán expresando los mismos genes en cada momento de su vida. Esto es lo que han visto en multitud de estudios al comparar la metilación del ADN o de la acetilación de las histonas en las células de gemelos idénticos y ver que existen diferencias epigenéticas entre ellos ya desde su infancia. No solo eso, sino que cuanto más mayores son los gemelos, menos se parecen. Y no hablamos solo de diferencias físicas, sino también el desarrollo de ciertas enfermedades. Se ha visto que los gemelos idénticos presentan de forma distinta enfermedades como la diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedades autoinmunes, enfermedades mentales como el trastorno bipolar y la depresión, o distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, en este estudio se compararon gemelas en las que una de ellas había sido diagnosticada de cáncer de mama y se observó que aquella mujer que desarrollaba el cáncer presentaba una metilación exagerada en un gen concreto, el DOX7. Esto nos puede servir, por ejemplo, para diagnosticar un cáncer a tiempo, es decir, el DOX7 se podría utilizar como biomarcador que indicase la presencia de cáncer. Y después de todo esto, la pregunta es, ¿por qué esas diferencias? ¿Qué condiciona que la epigenética evolucione de forma distinta en dos personas a priori idénticas? Pues aquí viene lo interesante. Precisamente la epigenética podría explicar la influencia que tiene el entorno en nuestras características o en nuestra salud, es decir, el por qué cosas como la dieta, hacer o no ejercicio, estar expuestos a ciertas sustancias o infecciones pueden cambiar la forma en la que se comportan nuestros genes y por tanto influir en la probabilidad de padecer ciertas enfermedades. Como la frase de Manuel Steyer, investigador de la epigenética del cáncer, se decía que el ADN era el libro de la vida, pero le faltaban las comas, los puntos, es decir, la epigenética. Muchas gracias.